Bienvenidos a Laponia, un lugar mágico en el norte de Finlandia, donde te espera mucha nieve y los lindos perritos husky, donde se pueden ver las auroras boreales. Nosotros iremos en busca de esas luces mágicas en el cielo. Laponia es un paraíso invernal y la tierra de Papá Noel. Ahí viven los hermosos renos y hace mucho frío. La aventura comienza en el aeropuerto de Helsinki. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a W una vez más. Hemos vuelto con más huevadas. Hoy vamos a viajar a Laponia, un lugar que se le conoce de ver las auroras boreales. De hecho, es uno de los mejores lugares para ver auroras boreales. Para este viaje hemos ido en la aerolínea Finnair. Más o menos, ¿cuánto nos costó, amor? Unos $150 por persona. Finnair es una aerolínea nacional. Le damos un tip muy importante: que no compren pasajes en temporada alta como Navidad, porque también puede subir los precios de vuelos como los hoteles. Nuestro primer plan era ir a Saariselkä, que está al sur, pero ahora posiblemente cambiamos el plan y vamos al norte, un lago que se llama Lago Inari, porque ahí vemos que hay posibilidad de tener cielo despejado. Sí, ojalá veamos algo. Estoy muy entusiasmada de poder ver las auroras. Aurora nos ha cagado muchas veces, no hemos ido varias veces y no hemos visto nada por nublado, sobre todo. Deseanos suerte. Vamos a vernos ahí en Laponia. Como ven, estamos en un nuevo estudio, estamos en una cabaña típica finlandesa que tiene un diseño muy rústico. Luego de estas explicaciones y tips que vamos a dar para ver las auroras boreales, vamos a ir en búsqueda de esas hermosas, bellas auroras boreales. Esperemos tener suerte para poder mostrarles a ustedes este fenómeno tan espectacular. Primero vamos a explicar qué son auroras boreales y luego damos los tips cómo ver y dónde ver auroras boreales. Vamos a comenzar. ¿Qué son auroras boreales? Auroras boreales son luces que se producen en el cielo y provienen del sol. El sol manda partículas cargadas al espacio y a veces ese viento solar llega al mundo y reacciona con el magnetismo del mundo y produce colores como verde en el cielo. ¿Dónde ver auroras boreales? Auroras boreales se ven sobre todo en los polos del mundo, en países como Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Rusia, Canadá, Alaska, etcétera. Laponia es uno de los mejores lugares para ver las auroras boreales. Las mejores estaciones del año para ver las auroras boreales es en otoño y invierno, porque hay más oscuridad. El verano en los países nórdicos hay mucha luz y eso no favorece a la aurora. ¿Cuándo ver auroras boreales? Se pueden ver todos los días, todo el tiempo, pero el sol en su actividad tiene un ciclo de 11 años. Ahora hemos pasado el mínimo y el próximo máximo se previene para 2025. Así que si quieres ver las auroras una vez a la vida y planificas tu viaje, más probabilidad te puede ofrecer años de 2025. Y sería bueno que vayas a un lugar donde no haya contaminación de luz, por ejemplo esas luces artificiales que hay sobre todo en los pueblitos o en la capital. Otra cosa más, nosotros usamos por ejemplo Aurora Forecast para ver más o menos dónde está la aurora, que nos guía más o menos, y entre otros links más que te lo vamos a dejar aquí abajo para ver si estás interesado y puedas más o menos guiarte dónde ver las auroras boreales. Una de las cosas más importantes para ver auroras boreales es tener el cielo despejado, y obviamente eso nadie puede dominar, pero puedes usar predicciones de nubes, predicciones de tiempo y también microclimas. Otra cosa importante es que tienes que buscar las auroras boreales. La aurora boreal no va a ir por ti, sino que tienes que buscarla. Eso es lo que nos gusta mucho, porque es como una aventura que Billy y yo hacemos para buscar las auroras boreales. Es muy importante revisar el pronóstico del tiempo también antes de comprar un tour de auroras boreales. Principalmente no te van a devolver tu plata si pagas y el cielo está nublado y no vas a ver nada. Ellos no pueden dominar el tiempo. Los tours de aurora boreales son buenos porque te ofrecen un lugar donde calentarte, pero lamentablemente tienen un cierto límite de tiempo para ver las auroras, y eso es algo incómodo para nosotros porque no nos da tiempo mucho para tomar esas fotos y grabaciones de la aurora. Por eso ahora
preferimos ir por nuestra cuenta y buscar las auroras. También es parte de la aventura, ¿no? En resumen, ver auroras boreales se trata de suerte, pero puedes hacer cada detalle a tu favor, que suerte te favorezca, ir a un lugar norteño y estar ahí máximo tiempo posible, un lugar oscuro y esperar cielos despejados. Bueno gente, en poco ya nos estamos yendo a ver si tenemos suerte para ver las auroras boreales y les contamos en un momento cómo nos fue y ojalá veamos las auroras boreales dentro de poco. Para mostrarles a ustedes, vamos a ver en poco. Hola gente, ¿qué tal? Estamos aquí haciendo una fogata para ver el hermoso espectáculo de las auroras boreales. De verdad estamos muy ansiosos de poder ver esto, ya que llevamos aquí tiempo esperando y a ver si tenemos suerte de verlas. Y sobre todo para mostrarles a ustedes ese espectáculo de la naturaleza. Es muy importante calentarte, hace mucho frío aquí en el invierno finlandés. El cielo está despejado, en cualquier momento la actividad puede subir. Ojalá tengamos suerte. Amor, ¿qué es eso? ¿Es un nube o qué? Es un nube, amor, creo. No sé, ¿tú qué ves? No, pero es rara forma. ¡Es la aurora! ¡Es la aurora! ¡Es la aurora! ¡Ay, no me jodas! Amor, ¿sabes? Dicen que parejas que ven cosa? auroras boreales juntos están siempre juntos. ¿Tú crees? Sí. Ay, amor, gracias, eres mi Camila. Ay, gente, de verdad estamos súper alegres de haber visto este espectáculo tan extraordinario que nos brinda la naturaleza, las auroras boreales que bailan así en el cielo y el color fue verde y casi morado, pienso, en mi opinión, que yo lo vi así, y esto para mí es súper mágico y de verdad es uno de mis sueños que se han cumplido de verdad. Y sobre todo compartir esta experiencia con ustedes nos hace muy felices. Ahora parece que el cielo se está nublando, no hay actividad más, estamos con frío, estamos congelados. Creo que vamos a apagar la fogata y vamos a dormir. Bien. Después de haber visto las hermosas auroras boreales el día de ayer para ustedes, vamos a tener nuestro merecido desayuno. Tenemos algo de hambre. Acá, como ven, es albóndigas acá con Pan chorizo. típico de Finlandia con mantequilla y huevo, quaker, café, por supuesto. Estamos en Finlandia y mi hermosa bebé. Estuvimos ahí para hacer las fotos porque lagos son buenos lugares para ver auroras boreales. Ya, bebé, a tragar, ¿no? Sí. Vamos a parar a combi. Sube, sube. En poco vamos a ir a hacer un tour con los perritos husky, que es como hacer un trineo con ellos. Los perritos están en peligro ahora porque no hay demanda por turistas aquí para las excursiones, y obviamente tener una finca de huskies cuesta, y los empresarios algo malos han dicho que una opción es poner a los perros a dormir porque incurren gastos pero no hay ingresos por turistas, así que queremos apoyar a los perritos también, por eso estamos haciendo este tour. Este tour nos cuesta 80 euros. Como dijo Vile, algunos empresarios han querido hacer eso, pero han tomado otra opción de poner en adopción a los perritos, y algunas personas los han adoptado, que me parece una buena idea porque los perritos no tienen la culpa. En este tour te dan ropa necesaria para hacer el recorrido, pero sería bueno que también tengas puesto alguna ropita abrigadora, como yo me veo así, y Vile también, un poquito para que no te mueras de frío. Vamos a vernos en poco en la finca de los huskies.
Vane está en el cielo con los perritos. Está que le quiere montar. ¿Ves? ¡Uy! Se mamó. ¡Ay! Aquí estamos en la finca. En poco vamos a ir en el recorrido. Entrenamiento de los perritos. Están alistando para la temporada alta para cargar los trineos. Almost tried to turn left. Bueno gente, ya llegamos a la finca. Como ven, los otros perros están poniéndose activos a ver el trineo. Wasn't. Amor, ¿te gustan los perritos? Claro, mira qué bonito. Fue bonita experiencia. Acá estamos con los perritos. Pobrecito. Son muy amistosos, muy juguetones los perritos de aquí. Algunos son más tímidos que otros. Adiós perritos, chao. Muy bonita experiencia contigo. Gracias, muy bonita experiencia con los perritos. Luego de ver a los lindos husky, fuimos a calentarnos en la cabañita. Bueno gente, este fue el video de hoy, ojalá lo hayan disfrutado muchísimo. Finlandia se le conoce como uno de los países más fríos del mundo. En el próximo video hablaremos sobre el frío extremo y noche polar. Los renos son animales que viven en el frío y los llevaremos a ustedes a conocerlos. ¿Y les atreverá a bañarse en la nieve? Lo sabremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Los queremos!